Arrancamos entonces con un nuevo capítulo de Charlando. ¿Cómo está Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues aquí bastante entusiasmado con este formato que ya lo hemos venido trabajando con Isra, pero que hemos querido unir como estas ganas de informar, de datear, pero bueno, que también lo hacemos más por nosotros y nuestra propia actividad. Pero qué bueno que volvamos a coger impulso con Charlando y esperamos estar más juiciosos con pues, la emisión de capítulos, pero bueno, en general bien, observando mucho movimiento en los mercados, porque hoy en particular pues está pasando algo que está revolucionando las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues comparto, retomando la idea pues de esta actividad, es muy chévere porque uno se mantiene informado y también informando. Entonces, de esa forma, pues está al tanto de lo que sucede en los mercados. No solo en los mercados, sino con las empresas, tanto nacionales como internacionales en general. En este caso, y para hoy, pues vamos a hablar de Threads, una nueva aplicación, una nueva red social que nace de su casa matriz, que es Meta. Entonces, bueno, ya iremos desarrollando este tema, iremos desarrollando este punto. Primero vamos a comenzar revisando los indicadores. Ya hablaba Camilo de que el mercado se ha movido un poco. Sorprendentemente, la verdad ha sido, yo pensé que se iba a mover de una manera un poco más agresiva, pero bueno, no, en ciertas acciones, pero bueno, no fue así. Entonces, vamos a ver, compartir ¿Y por acá la pantalla. por qué sorpresivamente? ¿Qué estaba esperando caso de los mercados? Porque los porcentajes han sido mínimos, la verdad. Por ejemplo, el Dow Jones tuvo un descenso de 366 puntos, eso es un 1%. Sí, Lo mismo tuvo el Russell 2000, un 64%, el S&P 500 tuvo una caída del 0,79%, Nasdaq tuvo una caída del 0,82%, fueron 112 puntos. Entonces se ha mantenido dentro de lo que cabe en unos rangos normales para sí, lo digamos, que normalmente es un descenso. el panorama fue bajista en términos de índice, pero como usted lo indica, digamos, no fue un movimiento tan contundente, pero yo la verdad sí no lo esperaba. De hecho, hace unas semanas grabé un video respecto a eso. Yo quería preguntarle a qué se debe, o sea, mejor dicho, ¿por qué usted estaba esperando un movimiento? Pues, a ver, yo considero que podría haber un movimiento, o lo que yo esperaría es precisamente por la incertidumbre, ¿no? Es lo que mueve los mercados, ya sea, bueno, más que todo bajistas, el tema de la incertidumbre hacia, hacia esta nueva red social, el tema de Twitter. Yo pensé que Twitter iba a caer un poquito más y Meta, al contrario, iba a subir, cosa que no fue así. Hoy Meta tuvo una caída del 0,82%. Entonces, No, yo Twitter está listado ya. bueno, Twitter está deslistado, pero por lo menos en Meta yo pensaba que iba a tener una subida, una alza en la cotización, fue De hecho bajó, ¿no? 0,60%. De hecho hoy bajó. Pero lo que uno también tiene que entender es el descuento que hay previo a este tipo de noticias. No son sorpresivas. De hecho, ya se había anunciado en días previos que se iba a lanzar esta aplicación y ya el mercado lo había descontado. Pero si usted mira el panorama global de Twitter, de Meta, perdón, pues lo interesante es ver cómo después de noviembre del 2022, que tocó un mínimo, un retroceso después digamos, para contextualizar también a los que nos están viendo. Meta, después de pandemia, pues se fue como dicen muchos, a la luna, y luego la corrección fue tal que se puede hablar perfectamente Sí. de un estallido de esa acción. La corrección en términos de Fibonacci, para los que no estén relacionados con eso, básicamente es que corrigió un 78% de toda esa subida, un 78%. O sea, es increíble cuánto borró Meta en esa transición, que fue un año más o menos, pero también lo otro interesante es cuánto ha subido desde noviembre del año pasado. Está nuevamente pues en precios casi que, no en los máximos, pero ya se ha Ah, recuperado. está muy cerca. De Muy hecho, cerca, está en este gráfico está 200, muy cerca. ¿cuánto? Si lo está viendo ahí, están 200, Meta en este momento está en 291 doscientos puntos, si no noventa me y un equivoco, el cierre. dólares versus $90 que tuvo en los mínimos de la corrección. Entonces, Sí. imagínese el movimiento, no ha pasado un año y ya lleva pues una valorización desde ese mínimo.
que además es un mínimo técnico muy interesante. Él llegó al punto de tendencia histórico, la tendencia primaria. O sea, digamos, desde el punto de vista técnico, muy marcado ese rebote, muy cantado. Y bueno, para quienes aprovecharon, yo tengo que confesar que lo hice. Ya me había salido del mercado norteamericano, pero sin duda interesante. Pero hay otra cosa que hay que anexar a por qué los mercados, porque digamos usted le está atribuyendo de pronto el movimiento a lo de la aplicación dentro de un mercado tan vasto. Yo creo que el sentimiento bajista del día de hoy y que puede continuar estos días tiene que ver más con con lo que yo le comentaba que hace días había grabado, y es que hoy se confirma que la Fed va a continuar en una subida Sí. de las tasas, pero más mesurada, ¿no? Ya no tan agresiva. También muy cantado, un movimiento sumamente esperado, o sea, eso ya no es nada sorpresivo para el mercado, lo venían hablando desde hace rato, así que eso ya se sabía, pero hay que entender que cuando ya como que se confirma que van a seguir continuando ligeramente las tasas de interés, esto hace que haya una fuga de renta variable a renta fija. Y es tal vez ha sido más que todo pues la razón de por qué vemos hoy los mercados bajistas. Aunque Es mi punto de vista, ¿no? Claro. no, porque igual es natural, ¿no? Tanto a renta fija como a derivados, como por ejemplo el Sí, oro y la plata, que eso es algo... sí, principalmente renta fija. O sea, entre más atractivos se conviertan los intereses que se perciben a la renta fija, yo prefiero irme de una renta variable, donde además la cosa puede poner chunga, pues me voy a renta fija, donde ya tengo asegurado un retorno que además puede compensar en una coyuntura de inflación tan fuerte como la que estamos viviendo, pues yo creo que también es una decisión bastante inteligente versus un mercado que sigue sobrevalorado. O sea, el mercado norteamericano sigue en niveles que sinceramente desde cualquier análisis fundamental, pues es incluso técnico, está altamente comprado, ¿no? Sobrecomprado. Bueno, pero digamos que, a ver, eso es una historia que se ha repetido muchas veces en Estados Unidos, en el mercado americano sobre todo. Empresas que estaban, en teoría, o aparentemente muy sobrecompradas, sobrevaloradas, y que a lo largo de los años han demostrado que no era así. Mire, Apple. Entonces, por ejemplo, digo yo, bueno, lo mismo con los índices. Bueno, los índices están demasiado caros y no vale la pena comprar. Y a lo largo de los años, los índices y el mercado americano se encargan de demostrarnos que es mentira, que sigue subiendo, sigue subiendo. El efecto o el porqué de las cosas, si nos vamos a lo fundamental o lo técnico, no lo vamos a encontrar de una manera muy objetiva, pero pasan. Entonces yo digo, bueno, sería algo inteligente, ya que usted lo menciona y también se lo pregunto, ¿sería inteligente realmente llevar todo el dinero o gran parte del dinero de un portafolio que se tenga en acciones? Vamos a poner un ejemplo de una persona que se dedique a comprar acciones pensando en su retiro. ¿Sacar el dinero y ponerlo en renta fija? Pues es que, digamos, ahorita hay una preocupación fundamental y es inflación. Incluso ya se ha dejado hablar del sobrecalentamiento de los mercados norteamericanos versus una preocupación macroeconómica muy fuerte que se llama inflación. Entonces, hasta que no desaparezca este ruido, quien realmente esté pensando en invertir en un panorama de bajo riesgo, porque si usted me está hablando es para pensionarse, para retirarse, para su retiro, pues yo definitivamente, Claro, sin que esto sea una recomendación. Sí, sí, o sea, sin que esto sea una recomendación, a mí en lo particular sí me daría un poco de cosita meterme en un mercado, porque, a ver, desde lo que usted dice es cierto, estamos hablando de que el mercado norteamericano está sobrecomprado hace mucho tiempo. Entonces, y sí ha bajado, sí ha corregido, sobre todo algunas acciones del sector tecnológico, y vemos cómo el Nasdaq también ha mostrado de pronto más contundencia en ese retroceso, pero en términos generales, cuando uno ve los índices, cuando ve el Standard & Poor's, incluso el mismo Nasdaq, no se ve pues que ese promedio muestre una corrección. ¿Y cuál es el fantasma? Es que el fantasma sigue dándose y es el mismo fantasma que ahora se exacerba con las dos variables que estamos hablando, tasas de interés e inflación. Entonces, en la medida en que las tasas de interés continúen subiendo y que sigue el fantasma de la inflación, pues sigue existiendo también
el run y además que tiene una justificación macroeconómica de que podamos llegar a ver una recesión en la economía norteamericana. Y esa recesión puede ser el detonante para una muy fuerte corrección de los mercados. Pero lo que usted dice es cierto. Esto que estoy diciendo es pues básicamente sacado del libro, es decir, es lo que uno aprendió, es lo que en teoría debería pasar, pero que a veces, de hecho la mayoría de veces, el mercado tiende a actuar de manera irracional y esa corrección que venimos esperando desde hace cuánto, que incluso con usted, Isra, lo hemos venido hablando no sé hace cuántos años, pues se sigue burlando un poco el mercado de eso. Y mire lo que pasó con Facebook, sí que hubo un retroceso importante. Facebook estalló, bueno, Facebook no, Meta estalló, pero mire Apple, o sea, supera el límite, el máximo, y está haciendo máximos históricos. Ahí es donde, y además con unos resultados un poco tan extraordinarios con el último lanzamiento del iPhone, pero que tal vez la expectativa del nuevo producto, esos de la Vision, no sé si usted recuerda. Sí. Bueno, el nombre no lo recuerdo, pero claro, es llevar un poco lo que quería hacer Meta, mejorarlo y llevarlo a algo no tan fantasioso, sino más aterrizado en la realidad. O sea, puede ser una simbiosis, ¿no? De repente se genere un joint venture ahí de ideas, porque pues los que han hablado y conocen de la tecnología dicen que la experiencia es bastante fuerte. Pues esa experiencia tendrá que darse si se desarrolla ese universo del el metaverso, pues sin duda sería un gran escenario para incursionar con ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de artilugio, ¿no? Sí, bueno, casualmente hoy estaba viendo una noticia que no profundicé mucho en ella, pero era sobre el fundador de OpenAI, Sam, creo que es el nombre de él, el de ChatGPT, el creador de ChatGPT. Él hablaba que su nueva apuesta era la fotografía o el escáner del iris de los ojos de los seres humanos. Pero ¿cuál es el fin? La foto. Exacto, el fin no lo sé, pero algo puede tener. Y también en relación, se me viene la idea a la cabeza precisamente porque pues esas gafas o esos lentes de Apple junto con la tecnología de Meta, que también tienen los Oculus, entonces puede haber algo en relación, ¿no? Entonces, bueno, igual son especulaciones. Finalmente, uno especula y cuando sale algo, igual se sorprende porque va todo más allá de la imaginación o de lo que nosotros hayamos podido ver, perdón. Pero algo que sí usted mencionaba y me quedó en la cabeza es el tema del miedo que hay en Estados Unidos por la inflación y el aumento de las tasas de interés. Y también hay un run, ¿no? Y está también eso latente que son los impagos. Sí, porque no ha desaparecido todavía pues, la crisis de la banca, que la verdad me sorprende cómo han minimizado y casi que se ha olvidado, se ha diluido un poco el temor. Y la verdad es que uno dice, pero, hey, o sea, las circunstancias que crearon, sí, o que generaron esos detonantes todavía están. Sí, es que nada ha cambiado, todo al contrario. O sea, nada ha cambiado, digamos que podría haber llegado a una meseta, está ahí, pero no ha descendido. O sea, sigue igual, puede ir a más. El riesgo, digo. Pues sí, porque vuelvo y digo, pues imagínense ahorita que confirman que las tasas de interés pueden continuar aumentando, esto va a exacerbar esa situación. O sea, si esas tasas, que fue una de las grandes razones por las que se vieron ante problemas de liquidez estos bancos, continúan aumentando. ¿Y por qué? Porque la gente diría, bueno, pero ¿por qué si se aumentan, los bancos pueden aumentar el recaudo a través de la captación, ¿sí? Las tasas de captación generan una intermediación, tasa de colocación, pero el problema es que estos bancos que tuvieron gran liquidez llevaron esa liquidez a títulos de bonos, por ejemplo, de deuda pública, en una época donde el retorno estaba muy por debajo del actual. Entonces se genera ahí ese gap entre unas tasas fuera de la realidad actual
que hizo que los bancos dijeran, hey, pues ya nos quedaría muy difícil responder a esto versus unos retornos que estábamos esperando en una coyuntura pasada. Entonces, ese delay, ¿no? Entre lo que estaba pasando antes de pandemia versus ese acelerador que tuvo la inflación hace, ¿qué? Año y medio más o menos que venimos viendo eso. Sí, bueno, y también creo que se nota más o se logra evidenciar más que Estados Unidos y el mercado americano tiende a ser muy mediático, muy mediático. Cualquier cosa distrae a los inversionistas. Cuando hablo de inversionistas no estoy hablando de esos que tienen capitales grandes en el mercado, sino minoristas, podríamos decir, retails. Pues, sí. No, que me gustaría preguntarle a usted cómo ve, o sea, es que nosotros tenemos unas realidades ahora. Acceso rápido a la información y, por supuesto, pues una información con unos niveles de difusión que antes no, pues que va avanzando día a día, es decir, incluso las mismas redes sociales, el desarrollo del Internet, etcétera, el acceso a él mismo, con un mercado que también responde en la misma velocidad. Por ejemplo, nosotros, para algunos que no estén tan relacionados con los mercados financieros y hacer trading y estar frente a una plataforma, las plataformas ahora actúan en tiempo real, prácticamente en tiempo real, o sea, esperamos esa sensibilidad incluso en milésimas de segundo. Entonces, como que se ha equiparado, y supongo yo, porque no puedo decirlo abiertamente, pues no lo viví, es decir, yo no operé en los años 80 ni en los años 90 y ni hablar de ahí para atrás, pero debía ser muy diferente, ¿no? El poder hacer eso en esa época versus ahora. Incluso estaba pensando con lo de los bancos. Imagínese que antes, para usted sacar la plata de un banco, cuando sentía que había temor, escuchó que algo estaba pasando con el banco, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir corriendo físicamente, o sea, llevar su cuerpo hasta el banco y unirse a los cientos o miles que estaban ahí haciendo colas y entrar uno a uno para solicitar el retiro de esa cuenta. Así funcionaba. Y aún así, libreta, ¿no? claro, y aún así se dieron esos descalabros bancarios. Pero es que el problema ahora es que usted medio se siente inseguro. ¿Qué hace? Entró a la aplicación, trasladar, y tardó en esos segundos. ¿Cómo controla? O sea, por eso creo yo que los bancos también pueden estar expuestos a una fuga de capital sin precedentes en términos de rapidez. Porque ¿qué hacía el banco? Cerró el banco y listo. Sí, y no, vamos a durar unos días cerrados mientras, no sé qué, pero ahora, sí, incluso ya ni siquiera es que a las 4 cierran. Usted con la aplicación lo puede retirarse. Entonces, donde llegue a haber realmente un sentimiento de pánico de los usuarios del sector bancario, pues la rapidez con la que el usuario puede actuar para intentar sacar sus recursos no tiene precedente en la historia. Bueno, Asusta. bueno, y continuando con este tema sobre la velocidad de la información, es que hay una plataforma, una aplicación que todos los traders o generalmente los traders tienen abierta en su computador y es Twitter. Ahora en este caso va a ser Thread. Bueno, ¿usted cómo se informa normalmente? Es que ahí es donde viene el tema, porque uno entra a páginas como CNBC, como MarketWatch o como Investing y ahí tiene la información, pero no una información tan inmediata como lo puede llegar a ser en Twitter. Y sobre todo que Twitter tiene como ese halo de análisis, quiero decir, empieza uno a medir la sensibilidad de la gente. Una cosa es un titular con una noticia técnica explicada versus en esta aplicación uno puede de alguna manera percibir el sentimiento de la gente versus a la situación. Entonces, sí, es acceso a la información, pero de una manera muy diferente. Yo creo que por eso engancha tanto. Y yo sin duda, apenas estoy viendo que pasó algo, y lo primero que hago es ir a mirar a Twitter a ver qué está pasando. Y es increíble, ¿no? ¿Y cómo ves esta aplicación? Es que, bueno, a eso voy porque, por ejemplo, el mecanismo que tuvo esta nueva aplicación Threads con el tema de la adaptabilidad al usuario, a mí me parece increíble.
el simple hecho de que yo descargue la aplicación y ya teniendo mi cuenta de Instagram pueda sincronizar los datos automáticamente. Hasta la biografía la puedo sincronizar automáticamente. Y también que me aparezca la opción de seguir a todas las cuentas que sigo en Instagram y que a medida que ellos se vayan registrando en la aplicación, lo vaya siguiendo, eso me parece a mí increíble. Ese dinamismo, pues, es brutal, ¿no? Y hoy en día es lo que el usuario está buscando. Sí. Cada vez el usuario busca más inmediatez. Yo la descargué porque usted me dijo, descárguela como, ya yo la descargué, descárguela y verá que es interesante. Y dije, ese lanzamiento fue hoy, ¿no? Y tengo entendido que ya van más de 30 millones de usuarios. O sea, está batiendo récords Sí. de cualquier punto de vista. Ahora, que ya la entendí, no. O sea, yo la veo y me quedé un poco como, sí es muy copia Twitter, ¿no? Es Twitter. O sea, yo, a ver, la probé, como yo le di seguir a todas las personas que seguían en Instagram, yo la probé y vi que, bueno, era un poco Twitter tal cual, pero hay ciertas cositas en la interfaz que pueden cambiar, sobre todo el poder compartir lo que yo, no voy a decir tuiteo, no sé cómo se dirá ahora, pero el poder compartir directamente lo que yo posteo a Instagram, colocarlo en mi historia o no sé si como post, pero por lo menos sí en la historia. Entonces eso me pareció muy interesante, sobre todo porque todo se está manejando dentro de Meta. Y ahí es donde yo tengo pues un interrogante y es la monetización. Porque Puede monetizar. realmente Meta tiene sus ingresos o su core principal de ingresos en la monetización de la publicidad. Entonces, en Threads, ¿cómo será el tema de la publicidad y cómo puede ser, eh, digamos, o cómo puede darse? En Twitter ya se está haciendo, sí, se está haciendo todavía. Y es que usted va bajando y le va apareciendo la publicidad, va bajando y le va apareciendo la publicidad. Yo supongo que Threads será lo mismo y pues eso Obviamente ya deben tener listo ese modelo de negocio. debe estar montado, sí, claro. Pero lo que sí es cierto es que si bien se ha movido la acción previamente, como le digo, el lanzamiento de hoy ya eso es noticia vieja. Sí, claro. Si uno ve hacia atrás, sí ha venido subiendo pues muy fuerte la acción de Meta, pero digamos que hasta que los inversionistas o uno pues como inversor entienda cómo puede monetizar, porque es que lo que uno está viendo es cómo Meta se convierte en un pulpo que está cogiendo por lado y lado el control de las redes, porque incluso WhatsApp lanzó ahorita también canales. Entonces, se está metiendo, o sea, uno dice, está acaparando como todas esas aristas que manejan las redes sociales, por supuesto, desde un poder, eh, no monopólico, pero sin duda hegemónico, ¿no? Porque lo que... Ahora, pues algo que ya comenzó a circular y que ha sido pues una sorpresa para los usuarios más que para los mismos dueños de las compañías, o no dueños, sino sus CEOs o sus directivos, es el tema de la polémica, porque es que es una aplicación calcada de Twitter, o sea, es ver Twitter 2.0 y ya se empezaron a mover los abogados, el abogado de Elon Musk, dueño de Twitter. Ese es otro que anda enchicharronado con Twitter, ¿no? Sí. Porque es que sinceramente, porque es que esa inversión fue exorbitante, ¿no? 44 billones de dólares. Yo me acuerdo cuando Mark Zuckerberg se hizo a Instagram y pagó 12 billones, que había sido una de las transacciones, o mejor dicho, fue un hito, ¿no? De los negocios. Ujú. Y uno decía, pero ¿cómo pueden pagar 12 billones y yo ahora pensar en Twitter, 44 billones. 4 billones, o sea, ¿cómo se recupera Bueno, eso? pero y esa es la preocupación más grande, o desde nuestra perspectiva, podríamos decir, ¿no? Desde la total ignorancia de cómo se dio el trato, cómo fue el deal, y cómo se ha manejado el tema de Twitter internamente, porque hasta donde se sabe se ha despedido a muchísima gente. Entonces, fueron 44 billones y le sale una aplicación totalmente igual. Hay que... Porque yo personalmente, yo no uso Twitter para publicar nada, simplemente para informarme, pero ya con Threads, si yo tengo la misma información que en Twitter, yo dejo de usar Twitter.
Y Yo inmediatamente. todavía no entiendo, o sea, sinceramente no entiendo. Yo también solo de Twitter solo soy, ¿cómo es el cuento? Entro a A leerse. no aporto absolutamente nada. Pero no sé, digamos, cuál sería el incentivo de en este sí. No sé. Puede ser la comunidad, yo creo que puede ser la comunidad, digamos que es un filtro muy grande el tener que manejar una cuenta en Instagram. No sé si, la verdad, no sé si sea de aplicación única. O sea, si yo puedo crear una cuenta en Threads sin tener cuenta en Instagram, porque cuando yo lo descargué decía que era de Instagram. Entonces eso hace que sea un poco más Sí, no es de Meta, ¿no? No dice que es de Meta, sino... no dice de Instagram. Entonces, claro, como en Instagram no se pueden abrir, como se dice en español en Twitter, hilos, que se empieza a debatir. Bueno, creo que en Threads ese es el objetivo. Creería que ese es el objetivo. También por un tema de seguridad. Twitter cualquiera puede crear una cuenta ficticia y amenazar o publicar cualquier cosa o el tema de los bots. Entonces, no quiere decir que no lo puedan hacer por Instagram, pero bueno, o por Threads, pero bueno, puede ser un poco más regulado. ¿Y no cree usted que ese componente que mucha gente castiga a Twitter, que es como lo nocivo, lo tóxico, básicamente Sí. donde se va a desaguar allá de todo, pues es lo que en últimas también le gusta a la gente? No sé si una versión más light pueda resultar todo. Bueno, yo creo que igual la apuesta de Zuckerberg es poder traer a los usuarios de Instagram a Threads. Más allá de traerlos de Twitter, es los de Instagram. Que alguien que tiene Instagram, yo diría que tiene Twitter. O sea, Habría que ver, yo incluso que me dan por hacer contenido de vez en cuando sin ser pues, un creador de contenido realmente. Eh, ya es creador de contenido. Ya. Todavía me cuesta un poco, como digo, a veces uno crea el contenido y dice, pero hacer un contenido diferente para TikTok, para Instagram, y luego en Instagram para un post, pero también para un reel, y luego en YouTube si es un short o es el video. O sea, como que ya tiende uno a saturarse un poco de tanta cosa y ahora lo que hay que ver es qué le aporta esta aplicación al usuario. O sea, ¿qué Sí. me da también? ¿Qué incentivos tiene el creador del contenido? Que finalmente son los que le dan la Es dignidad, verdad, los que alimentan eso. Y yo creo que ahí es sí verdad. hay que ver, porque donde lleguen estos tipos, algo bien interesante, porque hay gente en Twitter que de verdad es realmente poderosa en términos de influencia, pero que no tienen retribución directa. Sí, indirecta, Sí, de uno que sí, pero no directa. Donde acá, de alguna manera, quien genera contenido pueda monetizar lo que está haciendo o de alguna manera reciba un beneficio directo, ahí sí que uno puede decir, bueno, pueden migrar muchos allá. Pero con esta cantidad de canales de redes y ahora la exigencia es como que hay que estar en todas y entonces también en Twitch, ahora salió otra, ¿cuál es la? Y entonces siguen saliendo todos los días nuevas y en todas hay que estar y a todas hay que migrar y ahí sí hay que actualizarse y hay que... Y dice, bueno, ¿esto dónde va a parar? bueno, pero hay algo también interesante ahí y no sé si se ha puesto a pensar en la generación de nuevos empleos, ¿no? Pues unas por otras, ¿no? O Todo sea, este tema de la creación de sí, contenido. sí Sí, que hay digamos, un rebalanceo de la oferta laboral, de la oferta de aptitudes, de capacidades o esa demanda de capital humano, porque sí que estamos ante... Nosotros pensábamos yo tengo una teoría, o sea, pensábamos que ya habíamos vivido una gran revolución tecnológica cuando sí, aparece Internet, entonces desde los, digamos, 80 a los 2000, primero los 2010, uno decía, wow, es que ya somos súper modernos, ¿no? Con esto, y resulta que, claro, y si uno lo pone en perspectiva, o sea, estamos en el comienzo de la era de la tecnología, y cuando uno ve lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que se viene con la computación cuántica, pues entiende que cuando en retrospectiva se abre el proceso de la nueva era tecnológica, esto que nosotros hemos vivido es como, no sé, como cuando apenas se le puso las ruedas al carruaje, ¿no? Y es como, wow, pues sí, sin entender lo que viene sí. después. Sí que modernos que andamos ahora sobre ruedas, pero lo que viene de aquí para adelante es completamente disruptivo. Entonces, es esa reorganización también social que va a exigir las nuevas realidades laborales
sin duda van a demandar nuevos talentos, nuevas capacidades, y otras se van a desaparecer. Digamos, eso ha pasado en todas las revoluciones y siempre ha existido el miedo de que en cada revolución ya van a desaparecer estos trabajos y demás, pero parece que siempre hay como ese yin y yang, y al final pues también se terminan demandando nuevos talentos y nuevas cosas que nos permiten pues avanzar por lo menos en términos Avanzar. evolutivos, ¿no? O sea, es difícil poner ese calificativo de avanzar porque también la crítica es, realmente estamos avanzando. Bueno, ahí puede uno entrar a filosofar un poco, pero sí que por lo menos nos llevará a nuevos conocimientos, a alcanzar nuevas metas en términos generales, ¿no? Y a preocuparnos pues por cosas que seguramente también van a ser más difíciles más adelante. Yo por lo menos siento que la gran revolución que se viene ahora, no he escuchado ni he leído lo suficiente, pero es que siento que lo que se viene en términos de medicina es brutal. O sea, cuando toda esta inteligencia artificial y todo este desarrollo tecnológico que estamos viendo lo apliquen a la medicina, va a ser increíble. Porque seamos sinceros, la medicina está haciendo, digamos, muchas décadas casi que con una medicina pues muy tradicional, un poco lo mismo, mejorando algunos medicamentos dentro dentro del mismo círculo vicioso de las farmacéuticas, una historia que ya todos conocemos, que finalmente no es que le interese a las farmacéuticas, pero yo creo que la tecnología aplicada a la salud va a ser tal vez la revolución más importante, ni siquiera la tecnológica, es decir, la tecnológica que da paso a la revolución médica, la salud. Entonces, seguramente el ser humano ya va a vivir 200 años, pues va a ser algo estandarizado, ¿no? Y incluso, bueno, ahora que usted menciona la revolución, bueno, las revoluciones como la tecnológica, entramos en la revolución bueno, no es que entramos, podríamos estar en una revolución que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Ese cambio de chip, ese cambio de ahora tengo a alguien que me explique qué es lo que necesito saber, simplemente ingresando en una página. Ya, tengo la respuesta. Solamente tengo que formular una buena pregunta y tengo la respuesta. ¿El tema cuál es? Bueno, que hay mejoras a estas plataformas y que pues las mejores plataformas o el acceso a la información más actualizada tiene un costo, porque para poder tener eh, ese acceso a la inteligencia artificial moderna, no más actual, perdón, porque hay etapas, ¿no? Está la 4, la 5, la 3, algo así, no entiendo muy bien, pero... Por supuesto, si quiere lo más actualizado y lo mejor, pues debe pagar. Eso es... Pero bueno, lo que me causa curiosidad y lo que realmente me llama la atención es, por ejemplo, qué va a pasar con las empresas. Si yo puedo llevar una startup o puedo tener un emprendimiento simplemente con el acceso a la inteligencia artificial y le puedo pedir a alguna aplicación que me haga algo y lo hace. O sea, y ya. Sí. Por ejemplo, con este tema de crear un libro, de escribir un libro, yo puedo formularle a la inteligencia artificial que me explique o que me escriba un tema que yo considere que es de interés y él me lo va a escribir. O sea, ya, me da lo que yo necesito. Incluso le puedo pedir que lo haga desde una perspectiva específica, ¿no? Sí. O sea, un ejemplo, analízame el Capital de Marx desde una perspectiva de la escuela austríaca. Y lo va a hacer. O hágalo desde el keynesianismo. O sea, es una cosa realmente interesante. Los cambios, lo que digo, o sea, finalmente todo se adaptar. Cuando inventaron Excel, era como, no, pues los que, no sé, los que llevaban las cuentas, los contadores van a desaparecer porque ya ahora en Excel. ¿No? ¿Tú qué pasó? Claro. Tuvieron que aprender Excel y pues el resultado fue mayor eficiencia. Sí, exigencia de nuevas capacidades, pero también el resultado, eficiencia. Entonces lo que antes demoraba X tiempo, pues ahora se podía hacer a otra velocidad y a eso vamos. O sea, es lograr un poco tiempo. Ese yo creo que es un aspecto esencial de todo esto. Más que avance o evolución, es eficiencia. Eficiencia. Y mientras más eficientes podamos llegar a ser, yo creo que ya el ser humano internamente puede avanzar. Porque ya entra el componente psicológico. Yo siento que somos la última generación de nuestra especie.
O sea, realmente lo siento. Porque es que vamos a un paso muy agigantado. Usted hace 10 años ya estaba con un iPhone, pero nunca se imaginó lo de la inteligencia artificial cómo está funcionando. O sea, y ya entonces resulta que salió ChatGPT y a los 2 meses ya había una cantidad de inteligencias artificiales para todo, para hacer una foto, mejorar una foto, para hacer un dibujo, para hacer lo que sea. Bueno, es que con el simple hecho de ir a ChatGPT y escribir, no sé, desarrollame un código para crear una aplicación de inteligencia artificial y, no sé, para diseñar imágenes. Y Sí, le saca el código. Un ejemplo. sí, ahora uno no sabe dónde va a parar, porque si nosotros, los de a pie, tenemos acceso a eso, imagínese el poder, por ejemplo, de inteligencia artificial que en ese momento tiene Elon Musk y que está poniendo a disposición del desarrollo de sus compañías. Entonces, eso puede Qué generar, miedo. no, y que ya ha venido haciendo, y que él mismo ha manifestado cierto temor frente a Sí, eso. respeto, claro. Temor que, por ejemplo, no tiene Mark Zuckerberg, ¿no? Este sí va con toda en ese Todo. tema. Y el mismo CEO o el mismo fundador de OpenAI. Sí, ha manifestado, porque sí lo es, pero le digo, o sea, yo sí siento que somos la última generación de nuestra especie, tal y como la conocen, tal y como la conocen. Porque incluso se puede venir una especie que perfectamente logre llegar a 150 años, entonces eso ya genera un cambio evolutivo que para que si se hubiera dado de manera natural, pues tardaríamos millones de años para alcanzarlo. Y ver que eso va a ser posible, no todos. ¿Quiénes van a lograrlo? Pues quienes puedan pagar por él, obviamente. Pero seguramente ya, o incluso para ir más allá, y eso lo hemos hablado ampliamente, pues en privado, nosotros, en nuestras tertulias, el tema de cuando ya incluso con la computación cuántica, nuestra mente pueda trasladarse a chips. Entonces se genera una especie de inmortalidad allí. Entonces, más allá de lo físico, pero es una cosa que se nos viene. A mí el tema es el crecimiento exponencial, de que eso está creciendo es exponencialmente. Entonces, por eso es que uno dice, pero ¿cómo es posible que hace 10 años esto era? Sí, porque crecemos es exponencialmente. Entonces, ¿qué pasará en el 2050? ¿Frente a qué estaremos? Es una buena pregunta. Y si llegamos a 2050. Bueno, y eso que íbamos a hablar de mercados financieros. ¿De Threads? ¿Qué tienes por ahí? Sí? No, Como para ir, no, empezando, para ir pues cerrando. para ir cerrando el tema Threads y poder entrar a... Porque también está muy interesante el tema local, ¿no? Y por eso lo dejamos para ahorita. Entonces, si, digamos, podríamos decir, resumir o sintetizar, la idea de Threads es la demanda de Elon Musk a la Meta, porque no es a Threads, es a Meta, por esta aplicación que imitó a Twitter. Y la verdad sí es un clon. Entonces, bueno, esa es La noticia del día. la forma en la que se refieren a Threads es como imitadora o como una imitación de Twitter. Con todo el descaro, tal vez como ninguna otra, aunque también es cierto que las mismas aplicaciones lo que sí han copiado así con mucho descaro son a ver, por ejemplo, cuando en Instagram se pudo ya hacer los Reels. O sea, un Reels Sí, bueno, es una imitación de TikTok, total. Sí, sí, sí. que lo hizo dentro Y, de la misma aplicación. y bueno, y ahora por todos lados uno de Reels. En todos lados. O sea, eso se volvió En ahora los shorts de YouTube, de YouTube. Sí. mismos tienen Reels Facebook. O sea, parece que la tendencia es, pues, listo, estamos todos, vamos a copiarnos todos y a ver quién gana. El director de comunicaciones de Meta, Andy Stones, publicó que nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter, haciendo referencia un poco a ese robo, porque la acusación es un robo de información a De Twitter. talento humano, Entonces, sí. no es así. Pues, sí leí que dijeron que no había ninguna ahora. Entonces, seguramente y con todo a ver, premeditaron de manera muy cuidadosa que esto no pasara. O sea, yo no creo que una empresa de ese talante cometa errores tan infantiles. Pero fíjese algo, Camilo, que yo no sé de dónde vienen los errores, porque pues Elon Musk ha venido pidiendo a muchos empleados de Twitter
y ahora Twitter no tiene la capacidad que tenía antes para responder a las fallas. Y es una de las cosas que también se han quejado, las fallas de Twitter. Entonces, pues bueno, si Threads no presenta fallas y si no tiene ningún problema, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no si es un clon? Yo he visto usuarios activos de Twitter quejándose de la aplicación. Yo la verdad como Sí. espectador no, ni me entero, ¿sí? Pero sí que he visto a personas muy activas ahí que pues dicen, hombre, esto desde que está Elon Musk es diferente, sí. Pero yo me pregunto cuál será la apuesta de Elon para recuperar ese dinero. Yo pensaba, dije, bueno, lo que puedo hacer es una jugada interesante, que la gente perciba muy bueno lo que está pasando con Twitter. En ese momento, Elon hacer una oferta pública inicial, sacar, Uy, yo lo pensé. porque uno dice, ¿cómo más? ¿No? Entonces, saca una oferta con un precio pues infladísimo por algo que hizo así maravilloso. Sería el momento de capitalizar, saca nuevamente al mercado público la acción, recupera la platica y feliz. Pero ahora le va a quedar más difícil con esta jugada de Instagram. Pues yo creo que el miedo viene por ahí, porque puede una inversión grande y ahora no poder hacer lo que disponga, porque la verdad, o ciertamente él está acostumbrado a entrar al mercado donde puede llegar a monopolizar. De una manera muy discreta, pero lo puede llegar a hacer. En los vehículos eléctricos, Tesla, pues con sus fallas, con sus falencias, con todos sus errores, pues está ahí arriba. Sí, Eh, de hecho se convirtió en el mayor vendedor de Estados Unidos. en el tema del espacio, en empresas privadas, SpaceX, y luego no viene una por ahí. En tema de ahora de redes sociales, bueno, con Twitter no hay otra aplicación como Twitter, ahora sí la hay. Entonces, creo que viene también un poco como por su forma de actuar en los negocios, ¿no? Como si entro y el mercado prácticamente es mío. Ahora vamos a ver, es un reto. Por eso está tan preocupado y por eso pues ahora se empezaron a mover legalmente. También es cierto que ese tipo de personas son lo que son porque piensan diferente. O sea, se sale de la lógica de nosotros los comunes y por eso logran lo que logran, ¿no? Entonces, a veces Sí, lo que nos pasa es que no entendemos, no logramos entender bajo nuestros esquemas tan limitados, o por lo menos yo, para no meterlos en el calificativo, pues seguramente de allí es que me cuesta entender esa jugada de la compra de Twitter. Pero bueno, ya este tema de las redes y demás es tan dinámico, tan fuerte, que sí siento que no tanto como antes. De alguna manera, Facebook, que uno decía, no, ya Facebook en unos años no va a existir, y mire cómo ha logrado. Ya decían, no, las nuevas generaciones no usan Facebook. Mentiras, también tienen sus cuentas. sí. O sea, logró de alguna manera quedar y estar allí, y desde allí pues empezar a entender cómo se iba moviendo el mercado, y pues, lo que hacía pues ir comprando esto y esto y seguir vigente. O sea que es un monstruo. Yo no sé si finalmente quien esté detrás de todo lo que pasa en Meta sea Mark, y si lo es porque ya digamos no solo es un genio en términos de informática y programación, sino pues uno de los mayores genios empresariales que ha existido. Yo creo que vamos por ahí, por el tema empresarial. Pero bueno, hablando de empresas, ya podemos cambiar de tópico. Hablemos del mercado colombiano. Pues es que de ese das como tristeza hablar, hermano, porque sí es que no, es un mercado seco, completamente seco. La liquidez es absurda. Por lo menos estuve intentando mover una acción ahí dentro de un portafolio, y es que no hay gente. O sea, una acción que se movió de 500.000 pesos. Es una cosa que uno dice, no, esto es de locos. Y ni siquiera estoy hablando de una acción random. eh, Loquísimo. Pero bueno, digamos que, ¿qué fue lo que pasó últimamente? Pues lo único que ha movido el mercado es Don Gilinski. No ha habido otro, bueno, y Petro e Irene Vélez son los que mueven el mercado colombiano. Pero en general, la verdad es que el actor importante de la Bolsa de Valores ha sido Gilinski y todo su grupo empresarial y sus aliados árabes. Ahorita, digamos, después de todo lo sucedido con Nutresa, quien de pronto no esté tan enterado, tengo unos videos anteriores en mi canal que hablo de eso, de lo que pasó con la OPA a Sura, Nutresa, y la última donde finalmente pues lograron, en ese intento de, no, que lo lograron finalmente, se enrocara al GEA,
se quedaron con Nutresa, o sea, ahora ya el grupo empresarial antioqueño no tiene nada que ver con Nutresa Alimentos. Eh, y bueno, eso fue un golpe durísimo para el GEA, pero pudo rescatar a Sura, que básicamente la joya de la corona, y ya pues Gilinski ya no hace parte de Sura, porque él iba por Sura y a su vez a través de Sura por Bancolombia, porque Sura es 47% accionista de Bancolombia, prácticamente es el dueño de Bancolombia. Entonces, nada, por ahí quedó así, por ahora quedó como que hicieron ahí una especie de convenio de conciliación y lo que hicieron ahorita fue ofertar ahí sí Gilis directamente por Casino, perdón, por Éxito, Almacenes Éxito, porque el Grupo Casino, que es de alguna manera dueño de GPA, del grupo Pan de Azúcar brasilero, que es a su vez dueño de Éxito, pues está en graves problemas, entonces quiso ofrecerles por Éxito alrededor de 800, un poco más de 800 millones de dólares, oferta que fue rechazada rápidamente por el Grupo Casino, pues argumentando que está muy por debajo del precio. Pero ahora se viene algo importante y es que Almacenes, bueno, Éxito sale a bolsa en Estados Unidos también con un ADR, también va a salir en la bolsa en Bovespa, en Brasil. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál será el valor que le va a asignar el mercado a la acción? Porque ese valor va a ser directamente proporcional al valor que se pretende pagar por la acción de Éxito. Entonces, está, digamos, moviéndose, pero ya más en términos empresariales, de grandes grupos empresariales, más que la bolsa como tal, y ni hablar del Colcap, que nada que hacer allí. Bueno, pero yo pensaba desde pues mi ignorancia en ese tema de los movimientos, sobre todo en el mercado nacional, yo pensaba que al notarse un poco la incertidumbre en Estados Unidos, iba a ir ese capital o parte de ese capital a mercados emergentes. Yo era lo que quería, creo que así como usted en algún momento lo expresó, que podía ir capital extranjero a la Bolsa de Valores de Colombia, teniendo en cuenta que estaba infravalorada. De lejos. Y ya no hablo solo de una acción, todas las empresas. Todas las empresas. Pero es que, o sea, finalmente eso no es un movimiento que se va a dar de la noche a la mañana y todavía no ha caído la bolsa norteamericana como para que ellos digan, bueno, ¿para dónde echamos? O sea, eso todavía está allá, así que no es el caso. O sea, ahorita mismo no se está dando esa situación, estamos lejos de esa coyuntura. Primero tendría que haber un estallido en la bolsa que haga que el capital de renta variable, que decida que hace renta variable, tenga que también visualizar oportunidad en otros mercados diferentes al norteamericano y seguramente lo va a encontrar o va a encontrar oportunidades en mercados emergentes y sin duda la BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, es de las bolsas más castigadas del mundo, pero tiene pues una razón política. Sin embargo, y más allá de lo político, sí que hay valor dentro de esas compañías y es posible que si, digamos, todo este tema de las reformas no logra consolidarse o se evidencia que no va a ir como tan de plano como se pretendía por parte del gobierno, que entraran tal como ellos lo redactaron, pues esto puede hacer que se genere o que baje ese temor y terminen entrando capitales. Pero primero necesitamos estabilidad o tener las reglas claras acá. Y segundo, para eso que usted está mencionando, pues tendríamos que esperar que haya disponibilidad de ese efectivo producto, una venta de activos en el mercado norteamericano y que vayan a buscar mercados emergentes, pero no es el caso ahora mismo. Sin duda. Oiga, extendido, ¿no? Una charla bastante extensa, sustanciosa. Sería interesante pues, quienes nos ven, que también pues nos cuenten temas, ¿sí? Que nos sugieran un poco o si pues hay cosas, yo sé que hay mucha gente que de pronto a nosotros nos pasa algo y es que por estar inmersos en esto desde hace tantos años, hablamos sin querer, a veces se nos van tecnicismos y a veces me dicen como, pues Camilo, es que yo escucho, pero yo no entiendo. Y o sea, uno pretende ser muy claro, pero bueno, de pronto nos haga falta y es bueno saberlo de las personas que nos ven y dejen en sus comentarios si quieren que seamos todavía más, no sé, más básicos en la terminología, ¿no? Sí. Pero fíjese, Camilo, que me he dado cuenta de algo y es que últimamente de trading no hablamos. O sea, hablamos de mercados, pero de trading en sí, no. Es que eso sí ya sería
pues de repente para una persona que no esté familiarizada con el tema, eso ya sería hablar con más tecnicismo de lo que podemos llegar a hablar en Y algún momento. definitivamente para hacerlo hay que hablar es sobre una pantalla, o sea, sobre una gráfica. Pero así, claro, total. Sí, Pero bueno, eso me sorprende porque ya, incluso en conversaciones así, face to face, no hemos vuelto a hablar de trading. Es algo que quedó como que es para hacerlo más que para salir a hablarlo y hablarlo porque llega en cierto momento como a ser repetitivo. sí, yo también le he comentado, porque pues la verdad, y de hecho teníamos bastante rato de no vernos. Nos vimos recién el sábado, pero después de, Sí, no sé, como un año más, no sé, teníamos de verdad. Incluso estábamos comentando que han pasado tantas cosas en nuestras vidas pues sí. y bueno, pues el trading es una de esas. Yo la verdad es que como le digo yo ahorita soy un poco distanciado del trading, como tal del trading, y más inmerso en el mundo de las inversiones. Entonces estoy más metido pues en mercado accionario, principalmente a largo plazo, fundamentales, como la gestión del portafolio, más que pronto en este mercado de corto plazo especulativo, pero pues que obviamente siempre que uno, es decir, uno no se puede separar completamente de eso y seguramente No, son etapas o son fases, pero bueno, de trading seguiremos hablando en la medida que se dé la oportunidad. sí. Sí, yo también, pues, en el tema de la operativa, es que incluso en las últimas 6 operaciones que he hecho, todas han sido largos. Todas. Largo. Entonces, por Eso eso, está que en índice, ¿no? sí, entonces por eso hablaba sobre los índices que habían caído. Hoy cayeron, pero bueno, pero que han venido con un repunte muy fuerte. Muy fuerte para lo que eran los índices hace un año, ha cambiado todo. Se volvió, o sea, volvimos a la normalidad. Esa del típico patrón de una operativa intradiaria en un índice que es mercado lateral de sesiones asiáticas, europeas, descenso en la sesión, en la apertura americana, subida en la mitad de la sesión. O sea, es un patrón que se da normalmente, pero bueno, eso ya sería para... Y una de las últimas clases que tuve, que fue en noviembre del año pasado, con los estudiantes, hablamos sobre los índices como tal, y yo les dije, no porque, es que a veces, cuando uno se atreve a dar un pronóstico del comportamiento futuro de las acciones, piensa que uno lo hace porque, se cree la no sé qué o tiene la bola de cristal para el futuro. No, es que nos dedicamos a esto y no lo hacemos porque nos dormimos y nos llega por allá un sueño. No, lo hacemos porque hay unos argumentos que son técnicos y fundamentales y desde allí tomamos decisiones. Por eso es un tema de probabilidad. Pero digamos que dentro del análisis que hacía, yo siento que 2023 va a ser un mercado lateralizado. Por lo pronto me ha salido. Y hablábamos del eurodólar también, yo les decía en un momento de rebote del eurodólar, lo estuvimos acompañando, les dije eso. O sea, siento que allí desde el punto de vista técnico a largo plazo también ha sido bastante técnico, por ejemplo, Forex y los índices han sido bastante técnicos. La verdad es que ha sido bastante técnico este año el mercado. Sí. Sí, o sea, ha sido técnico y ahorita que mencionaba lo de que tenemos una bola de cristal, realmente no es así. Mire que la mayoría puede coincidir en la dirección, ¿no? Que el precio va a subir o que el precio va a bajar, podemos coincidir, pero no en el punto de entrada. Eso es algo que está claro. Cada quien tiene su forma de interpretar el mercado y no aplica solo para el trading, no aplica solo para la bolsa, aplica para todo. Es identificar un patrón que nos ofrezca una ventaja con respecto a los demás o lo demás o cualquier otra situación. Si tenemos una ventaja gracias a un patrón, es que casi siempre todos son patrones de comportamiento, patrones en el mercado, pues que son patrones de comportamiento. Entonces uno puede encontrar una manera de poder explotar esa ventaja y rentabilizarla. Entonces, al final la bolsa se trata de eso. Y se trata de personas. Parece que el patrón que hay que empezar a realmente entender no es el patrón de precios, sino el patrón. No, de la mente. Sí, el comportamiento de los seres humanos. Bueno, Isra, pues muy interesante el capítulo, por lo menos para mí. Y Sí, como esto, el fin es que lo disfrutemos. Entonces, pues no. Entonces creo que se cumplió con el objetivo. pero muchas gracias. Seguiremos siendo más juiciosos, disciplinados con la misión de capítulos. Así que quien nos esté viendo también pues, que sepa que vamos a estar más presentes allí en la generación del podcast y charlando.
Así es. Para todos los que nos están viendo, Como dicen los youtubers, sí. y- Que le den like, que comenten, que compartan, porque realmente, pues sí, vamos más allá del cliché, esto se trata. es lo que le da vida a ese tipo de proyectos. Exacto, o sea, no se trata de estar nosotros acá hablando y hablando, pues también en la interacción. Pues nos dan temas también, si tienen algún tema que no sé, que deseen proponer, adelante, esa es la idea. Saber de qué podemos hablar. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao.